Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, Esrom a Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salomón, Salomón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Jotam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, a Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos años me tocó ir a predicar al norte de California y estaba en un pueblito muy pequeñito en el cual pues me habían invitado a ir a un pequeño restaurante familiar y empezamos a dialogar de dónde eran. Ya me decían los hijos de esta familia, no, dice, nosotros nacimos acá en California, pero mis padres son de México, de una región de Jalisco. Cuando les pregunté de qué región, me dijeron, no, pues somos de una región que le dicen Los Altos de Jalisco. Entonces yo inmediatamente hice referencia a quienes estuvieron en esa región. Le dije, allí vienen descendientes de franceses. Los franceses
estuvieron en esa región, no solamente los españoles. Y la jovencita me dijo, ¿y usted cómo sabe? Y pues dije, no, pues yo soy de México y pues yo iba a esa región y conocí un poquito de su historia. Y me dice ella, una de las hijas de esta familia, me dice, yo me acabo de hacer una prueba de ADN y sí, es correcto. Y me enseñaba el porcentaje de cuánto venía de esa región, de su descendencia de Francia. Y aunque pues no sabe nada de francés, ni siquiera decir oui, pero de su descendencia era de allá. O sea, gente que vino de por allá por razones de gobiernos que peleaban, que querían conquistar pueblos. Pero bueno, al punto que voy, que yo me quedé con la curiosidad de decir, ¿y qué hiciste? Dice, no, pues hay un programa que uno manda su saliva y sale tu descendencia, de dónde proviene, de dónde viene. Y me entró a mí la curiosidad y lo hice también. Y porque en mi familia, pues mi padre, no sabemos mucho de la parte materna, quién era la familia de mi padre, porque quedó huérfano muy pequeñito. Conozco de la parte paterna y fue interesante ir descubriendo, y hoy en día me llegan muchos mensajes que me dicen de dónde vienes tú, quiénes son tus abuelitos, quiénes son tus parientes. Y es interesante, ya me dijo mi genealogía, de dónde proviene, de dónde viene. Y es interesante uno descubrir, conocerse. Por eso hoy, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy la palabra de Dios nos cuenta la genealogía de Jesucristo. Y aparentemente uno dice, ay, qué tantos nombres leímos, 14 generaciones, aquí que nos presenta desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia, otros 14, de la deportación a Babilonia hasta José, otros 14. Nos viene el origen, de dónde venimos. Y es ahí cuando uno le encuentra un sentido particular y decir, wow. Y aquí, ¿cuál es el punto que quiere hacer la palabra de Dios? Es primeramente, Dios cumple sus promesas y no lo hace de una manera legal que para decirle al pueblo judío que estaba esperando al Mesías, pues que tiene que venir el descendiente de precisamente desde Abraham y del rey David, de David. Y aquí pues es como un comprobar, es un probar, políticamente hablando, socialmente hablando, de decir, Jesús viene de esa promesa que Dios hace con su pueblo. Dios cumple la promesa. Dios cumple la promesa que le hace a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Dice, te voy a dar una generación grande, tan grande como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Te voy a dar una generación. Y que hay una promesa que también dice, pues, ese anuncio de la buena noticia va a surgir del pueblo de Israel, pero se va a extender a todo el mundo. Y es una descendencia que va a durar para siempre, para siempre. Quien siempre dura y quien siempre va a permanecer es Dios, Dios. Nosotros somos pasajeros, pero Dios es lo que permanece. Es el alfa, el principio y el omega y el fin. Principio y el fin es Dios. Y aquí pues hoy es bien interesante ver aquí todos los nombres, de conocer, de saber. Abraham sabemos que es el padre de la fe y cómo inició. Allí es saber cómo se fundó también el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fundó de Abraham. Y allí ya nos empieza a explicar. Abraham engendró a Isaac. ¿Se acuerdan de esa promesa?
que su esposa Sara no podía tener descendencia, y Dios le dice: te voy a dar a alguien grande, a alguien maravilloso, para que, pues bueno, pues una descendencia que es un hijo. Y aquí le da al hijo Isaac, que después Dios lo pone a prueba a Abraham, y que le dice: a ver, sacrifícamelo. Y allí, cuando vio que Abraham es siempre fiel, que cumple sus promesas, pues es precisamente que le dice: no lo toques. De Isaac viene Jacob. Ya sabemos que vienen los 12 hijos de Jacob, donde vienen las 12 tribus de Israel, y uno de esos, pues es de hijos de Jacob, es Judá y sus hermanos. Allí viene José cuando se van a Egipto. Bueno, pero allí ya nos empieza a explicar, y el libro del Antiguo Testamento nos empieza a mencionar todos estos nombres, todas esta historia, porque en la Biblia tenemos libros históricos, cómo se formó esta gran nación de Israel, donde Dios hace la promesa, donde va a venir la salvación. Pero es una promesa que no se va a quedar nada más para un pueblo. De allí surge, pero esta salvación es para toda la humanidad. Y esto ya lo sabemos, porque la misión de Jesús, cuando se la da a los discípulos, les dice: vayan a todo el mundo y lleven la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que somos sus hijos, que nosotros descendemos también de Él, venimos de Él. Y al final de la historia vamos a darnos cuenta que procedemos de Dios, y de Dios venimos y hacia Dios vamos, y somos hijos de ese gran rey, de rey, pues que nosotros somos príncipes y princesas. Yo creo que hoy nos presenta la palabra de Dios todos estos nombres para mantener también nuestra historia, nuestra descendencia, nuestra genealogía. Yo creo que es bien bonito cuando nosotros empezamos a mirar y decir: ¿de dónde venían mis padres? ¿De dónde venían mis abuelitos? ¿De dónde venían los abuelitos, mis tatarabuelitos? Y va uno para atrás. Es como la historia de la iglesia. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando alguien me dice: es que mi comadre se convirtió en cristiana. ¿Y qué era antes? Católica. ¿Y quién es católico? Los católicos somos cristianos. La madre es la iglesia madre del cristianismo, es la iglesia católica. Pero a veces no conocemos, y cuando no conoces, pues ignoras de dónde vienes, ignoras la riqueza que tienes. Y por eso es importante. Y a mí, cuando me dicen: oiga, padre, ¿usted cómo sabe que la iglesia católica pues es la que Cristo ha fundado y ha creado? Pues precisamente es uno retroceder. Pues mira, ¿quién es nuestro líder hoy en día? Se llama Francisco, el Papa Francisco. Y antes del Papa Francisco, ¿quién estaba? Pues estaba el Papa Benedicto. Y antes del Papa Benedicto estaba Juan Pablo II. Y antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I. Y después Pablo VI. Luego Juan XXIII. Y te vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y vas a llegar a Pedro, primer Papa, primer líder de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? ¿Y qué quiere decir? Que la iglesia no, como muchos tratan de ver nada más la parte mala de la historia, pues no es que en la familia todos somos buenos, o todos somos perfectos, o todos somos santos. No, pues en la familia pues también hay gente que se equivoca. Aquí, si vemos en la historia también de la genealogía de Jesús, pues vamos a encontrar un rey David. Bueno, en la segunda parte de estas generaciones, ¿quién fue David? Alguien que no era muy santo, ¿sí? Cometió un pecado de adulterio muy grave, ¿sí? De allí surgió, de la mujer de Urías, de un soldado, surgió pues uno de los grandes reyes también en la historia, que es Salomón, pero de un pecado que se reconoce, que lo transforma. Y es esto, es la transformación del pecado de nosotros, que decimos queremos cambiar y darnos cuenta que venimos de Dios, que venimos de allá. Y pues vamos a ver que de allí surgió, pues viene la descendencia de Jesús. Allí viene esa descendencia legal que hablamos, legal. Por eso hablaba políticamente hablando, pues que tiene la parte legal. Pues aquí es como para decir: mira, legalmente Jesús
es aquel que tenía que venir de esta descendencia, de esa promesa de Dios. Y volviendo un poquito a lo que les comentaba de la iglesia, pues es ver la historia, ver de dónde procede, de dónde viene su origen. Y es cuando te das cuenta y dices, wow, pues nos tenemos que dar cuenta de esta riqueza tan hermosa, tan bella. Hoy estamos celebrando pues nuestra fe, de dónde viene, de dónde procede, esa promesa de Dios que en la historia de la humanidad se hace presente a través de los seres humanos, a través de una nación, que es Dios que dice, quiero que todos los paganos o el pueblo del mundo entero me conozcan y que sepan que yo soy su Padre, que yo soy su Creador. Y es por eso que nosotros hemos conocido ese mensaje. Y es por eso que nosotros hoy en día nos preparamos nuevamente para decir, queremos que Jesús reine en nuestra vida. Que al final pues nos vamos a dar cuenta, pues sí, que no, que vengo de España, que vengo de Francia, que vengo de África, vengo de Dios. Al final nos damos cuenta que en nuestra genealogía pues venimos de aquel que nos dio la vida, nos dio el principio de nuestra existencia, es Dios. Y que toda la humanidad pues estamos llamados a reconocerlo y a darnos cuenta, porque a veces vivimos en ignorancia, y vivir en la ignorancia es no darte cuenta del regalo tan maravilloso que tenemos. Pues que hoy, al recordar la genealogía de Jesús, que nos estamos preparando a su venida, también nosotros nos alegremos, nos llenemos de gozo de recibir a Jesús en nuestras vidas como nuestro Rey, como nuestro Señor, como aquel que pues, nos da la vida, aquel que realmente viene a transformar nuestras vidas en algo maravilloso, en algo grande. Pues que estos días de la novena de Navidad, en esta octava de Navidad, sigamos nosotros al celebrar la posada, al recordar ese evento tan importante en la humanidad, pues sea un momento para conversión de nosotros y seguir preparando nuestro corazón a que Jesús venga a nuestras vidas. No nos perdamos nada más en las fiestas, en las cosas externas que vamos a darle a los demás, sino realmente decir qué le quiero dar a Jesús. Pues darle pues mi alegría, mi gozo, mi fraternidad, mi perdón que le voy a dar a la gente con la que vivo. Pues yo creo que es un regalo bellísimo que le puedes dar hoy a Dios en tu vida. Le puedes dar una de las bienaventuranzas, compartir lo poco mucho que Dios te ha dado con el pobre, con el necesitado. Así sea. Amén.